¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. En este video vamos a abordar eh, una primera parte de campo eléctrico, donde vamos a abordar los temas de campo eléctrico, de cargas puntuales y líneas de fuerza. Como primer punto vamos a tomar hacer el análisis de campo eléctrico de cargas puntuales. Por ejemplo, yo tengo una carga neutra que es un neutrón, o una cantidad de carga igual positiva y negativa. Eso quiere decir que tengo misma cantidad de protones y misma cantidad de electrones. Eso se puede ver también como una carga neutra. Esta carga neutra, pues en este caso específicamente una carga puntual, un neutrón, tiene una masa de 168 por 10 a la menos 27 kilos, tiene una carga neutra de 0 coulombs, y pasamos al análisis de carga positiva, que en este caso es un protón, la carga puntual. Este protón tiene 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos de masa. Es un poquito más baja que la del neutrón, perdón. Y tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora la carga negativa tiene igual características, solo que la masa es mucho menor que la del protón y la del neutrón. Es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, y su carga negativa es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto es que la carga del protón y la carga del neutrón son exactamente iguales, aunque sus masas son diferentes. Como podemos ver, la carga negativa, las líneas de flujo del campo eléctrico entran, y la carga negativa se ve como un sumidero. Es a donde convergen todas las líneas de campo negativo, las líneas de campo eléctrico, perdón. Y en una carga positiva, las líneas de campo salen. El protón por sí, el protón es una fuente de líneas o de vectores de campo eléctrico, mientras que el electrón es un sumidero, es a donde convergen todas las líneas de campo eléctrico. Esas líneas de fuerza tienen una intensidad, o esas líneas especifican una cantidad de campo eléctrico que yo puedo censar a partir de colocar un sensor, vamos a decir, en un punto alejado de esta cantidad de carga que yo tengo en el centro. Supongamos que tengo una cantidad de carga Q aquí, y esa cantidad, y esta es una carga de análisis, puede ser un protón o puede ser un electrón. En este caso no le vamos a dar polaridad, sino que nada más vamos a simular que es una cantidad de carga elemental. La tengo separada una distancia R, o me encuentro una distancia R, para analizar o para poder cuantificar la intensidad de campo eléctrico. Recuerden que la ley de Coulomb únicamente nos especifica o nos dice la fuerza con la que interactúan dos cargas. Sin embargo, esa ley de Coulomb no me puede decir o no me puede dibujar cómo son estas líneas de fuerza y qué tan intensas son respecto a la carga que tengo en el centro. Entonces, el campo eléctrico, vamos a suponer que yo lo quiero censar o quiero identificar aquí colocando una pequeña carga de prueba, un electrón o un protón. Colocándolo aquí, yo puedo identificar la intensidad de campo eléctrico. Entonces, procedo a utilizar o a partir de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que esa fuerza con la que voy a interaccionar en este punto va a depender de la cantidad de carga que tengo en el centro, multiplicada por la carga de análisis, que en este caso es una carga elemental, dividido entre la distancia al cuadrado. Esta constante K, recuerden que es la constante de proporcionalidad, que es 1 sobre 4pi por epsilon 0, o permitividad eléctrica del vacío, y equivale para simplificar operaciones, equivale a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, si identificamos términos, la cantidad de carga que yo tengo aquí, o Q mayúscula, es la cantidad de carga que yo tengo en el centro. Q0, por otro lado, es el punto de análisis o la carga elemental que yo estoy colocando aquí para hacer el análisis, una carga sensor, pues.
R es la distancia que yo tengo respecto al centro de la carga, en el centro. Y sustituyendo esta operación, yo tendría que la cantidad de carga que yo estoy viendo aquí, o la fuerza, la puedo dividir entre la cantidad de carga que yo estoy colocando aquí como sensor. Divido en ambos términos para eh, no alterar el balance de la ecuación. Y esta cantidad de fuerza dividido entre la cantidad de carga elemental me da exactamente igual a esta operación, pero yo aquí tengo multiplicada la cantidad de carga por la carga elemental, que al dividirla entre la carga elemental, esta operación me genera un 1 y la ecuación me queda como la constante de proporcionalidad multiplicada por la cantidad de carga entre la distancia al cuadrado, que es igual a la cantidad de fuerza con la que interaccionan ambas cargas entre la cantidad de carga elemental. Y esto es lo que se conoce como el campo eléctrico, o así es como yo puedo encontrar el campo eléctrico. Sin necesidad de poner otra carga aquí, únicamente con el parámetro de carga, vámonos con esta parte de la ecuación, únicamente conociendo la cantidad de carga aquí y la distancia, y obviamente el medio, que en este caso vamos a aplicar únicamente casos para vacío, yo puedo identificar cuál es la intensidad del campo eléctrico alrededor de esta carga y lo puedo cuantificar a través de esta fórmula. Por otra parte, si yo conozco la fuerza con la que estoy interaccionando, puedo también modelar el campo eléctrico a partir de esta otra ecuación, pero lo que vamos a ocupar va a ser esta para fenómenos, para analizar eh, fenómenos o interacción, para modelar el campo eléctrico. Con esta fórmula en mente, yo sustituyo las partes conocidas, que en este caso es 9 por 10 a la 9, que es la constante de proporcionalidad, y esta la voy a definir como la ecuación 2.1 para hacer referencia a esta. Y para hacer referencia a esta otra, yo voy a nombrarla como ecuación 2.2. Ahora los valores de los términos, unidades, perdón. Las unidades que yo tengo aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí quedarían coulombs, aquí quedarían metros cuadrados con metros cuadrados se van, coulombs cuadrados con un coulomb que tengo acá arriba se va, y únicamente me quedan unidades de Newton sobre coulomb. Si en la parte de arriba multiplico por metros y en la parte de abajo multiplico por metros, en la parte de arriba me quedan newtons metro, que son unidad de joules de trabajo, y esos joules sobre coulomb corresponden a la unidad de voltaje. Entonces, este campo eléctrico se puede ver como newton sobre coulomb o como volts sobre metro. Estas unidades son importantes, las vamos a ver más adelante para definir potencial eléctrico, pero la que vamos a utilizar inmediatamente ahora va a ser newton sobre coulomb. Ahora, la intensidad de campo eléctrico está definida por esta ecuación, que es la 2.1, y dentro de una carga positiva, donde yo veo que salen líneas de campo eléctrico de una carga Q en el centro, yo puedo identificar en un punto de análisis, dependiendo de la distancia a la que se encuentre, puedo encontrar una intensidad de campo. Pero esa intensidad de campo va a tener una dirección. Por ejemplo, en este caso es una carga positiva. Si pongo un puntito aquí o un sensor o quiero analizar en qué dirección va a estar este campo eléctrico, yo puedo ver que va en dirección hacia la derecha, pues. Si pongo o si analizo otro punto acá arriba, puedo ver que sale del centro hacia afuera, hacia este punto, esté dibujando una línea recta del centro de la carga hasta el punto de análisis. Esto sigue una trayectoria hacia afuera. Al igual que si yo la pongo un poco más cerca, todo el tiempo son vectores que salen de este punto, del centro de esta carga. Conforme yo me alejo, esta intensidad de campo se va haciendo más grande, se va haciendo más pequeña, porque recuerden que la intensidad de campo eléctrico varía al inverso del cuadrado de la distancia. Cuanto más me alejo, más disminuye, y si me acerco más, aumenta mucho más. Esto es aplicable para elementos o puntos de análisis en los que yo me encuentro ya un poco más lejos.
Ahora, para el caso de una carga negativa, yo tengo una carga negativa Q en el centro y aplica exactamente la misma regla que yo tengo aquí. Si se dan cuenta, esta operación no hace distinción entre si es una carga positiva o negativa, únicamente me va a entregar un valor. Y ya dependiendo del análisis que yo esté haciendo o de mi referencia, voy a tomar o asignarle un signo negativo o positivo a esta carga, digo a este campo. Entonces noten que para el caso de una carga negativa, el vector de campo eléctrico entra en lugar de salir. Es la misma operación. Aquí correspondería, si tuviera la misma cantidad de carga positiva que negativa y tuviera la misma distancia, aquí el campo eléctrico tendría la misma magnitud. Sin embargo, para el caso de positivo, la dirección del campo eléctrico saldría, y para el caso de una carga negativa, el campo eléctrico entra hacia la carga. Entonces, si yo pongo un análisis, por ejemplo, un punto de análisis aquí arriba, dibujo una línea recta desde el centro de la carga hasta este punto de análisis y veo que la dirección del campo eléctrico cambia, o cuando es una carga negativa, entra, va en dirección hacia la carga. Así para los diferentes puntos. Igual, de la misma manera, aplica la misma regla, que conforme más me acerco a la carga, el campo eléctrico aumenta. Y conforme me voy alejando, ese campo eléctrico disminuye. Vamos a ver unos ejemplos muy sencillos, donde yo tengo una cantidad de carga. Esa carga, vamos a suponer que son 2 por 10 a la 14 protones. Y quiero saber cuál es la cantidad de campo eléctrico que yo tengo en este punto. Entonces, para eso necesito saber cuál es la distancia que yo tengo hasta ahí. Esto vamos a suponer que son 50 milímetros y quiero saber cuál es la intensidad de campo eléctrico. Para empezar a analizar el problema, tengo que definir qué carga tengo en el centro. Si yo tengo una carga positiva, esto me va a decir que en este punto yo voy a dibujar una línea recta desde aquí hasta este punto, y de este punto voy a proyectar una línea que vaya hacia afuera, porque el campo eléctrico, recuerden que en cargas positivas sale. Entonces, por lo tanto, va a tener esta dirección en este punto. Ahora, para aplicar o para cuantificar la intensidad de campo eléctrico o el campo eléctrico que tengo aquí en esta carga, en este punto, es necesario cambiar esta cantidad de carga que yo tengo aquí de protones a coulombs. Esto se hace con una pequeña regla. Tengo la cantidad de protones, multiplico esto por un factor. Ese factor va a tener en la parte inferior protones para que al momento de hacer la multiplicación se eliminen estas unidades, y en la parte de arriba las unidades a las que yo lo quiero cambiar. En este caso quiero cambiarlo a coulombs y pongo la equivalencia. Un coulomb equivale a 6.25 por 10 a la 18 protones, y únicamente procedo a operar. Y únicamente me queda como la operación de 2 por 10 a la 14 protones entre 6.25 por 10 a la 18 protones. Al hacer la operación, me queda que la cantidad de carga que yo tengo en el centro en coulombs es de 32 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto es 32 microcoulombs. Y ahora sí, procedo a operar. Aplico la fórmula, donde el campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la cantidad de carga, dividido entre la distancia desde la carga hasta el punto de análisis elevado al cuadrado. Esto es, ya sustituyendo los términos por términos conocidos, la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, la cantidad de carga que tengo ahí, que es de 32 por 10 a la menos 6 coulombs en valor absoluto, y entre 50 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón, metros. Esto elevado al cuadrado, que son 50 milímetros. Aquí quito el prefijo y lo convierto, lo expreso como su forma en base 10. Y esto, ya después de operar, me queda como 115.20 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Vamos a pasar a otro ejemplo, donde tengo la misma cantidad de carga, 2 por 10 a la 14 protones, pero ahora voy a disminuir la distancia del centro de la carga hasta el punto de análisis, lo voy a disminuir a la mitad.
Anteriormente eran 50 milímetros, ahora van a ser 25. Y ahora voy a proceder a hacer exactamente lo mismo. Identifico la dirección del campo eléctrico, que en este caso se refiere a una carga positiva, por lo tanto de este punto de análisis sale. Y esta intensidad de campo eléctrico, para poder determinarla, tengo que pasar primero la cantidad de carga de protones a coulombs. Y esto es, siguiendo la misma regla anterior, me queda exactamente lo mismo. Nada más es como repaso. Y aplico la misma fórmula. Exactamente la misma fórmula. Únicamente cambio el valor de la distancia. Y esto me queda como de 460.80 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. Noten que aumentó a más del doble. Disminuimos la distancia a la mitad, pero la intensidad del campo eléctrico aumentó a más del doble. Esto es porque la intensidad de campo eléctrico varía al inverso del cuadrado de la distancia, no varía de forma lineal. No disminuimos la distancia y aumenta el doble, sino que aumenta muchísimo más del doble por este factor elevado al cuadrado. Ahora vamos a ver el caso de una carga negativa, la cual está compuesta de 45 electrones y necesitamos el campo eléctrico que existe a unos 82 micrómetros de distancia. Necesito cuantificar esta cantidad de campo eléctrico que tenemos aquí. Para ello yo primero encuentro o defino que tengo una cantidad de carga negativa. Esto implica que las líneas de campo eléctrico todas entran. Dibujo una línea recta desde aquí, desde el centro de la carga hasta el punto de análisis y defino que el campo eléctrico tiene esta dirección. Va en dirección hacia la carga. Ahora, para aplicar la ecuación que me define la cantidad de campo eléctrico, necesito convertir esta carga de 45 electrones en coulombs. Esto es aplicar el mismo procedimiento que usamos anteriormente en los dos ejemplos previos, pero en este caso un coulomb de carga equivale a menos 6.25 por 10 a la 18 electrones. En este caso, cuando tenemos la carga en electrones, el signo de la cantidad de carga que tengo es negativo, o a la que equivale el coulomb es negativo. Entonces, procedo a hacer la misma operación y lo que me queda son 7.2 por 10 a la menos 18 coulombs o menos 7.2 attocoulombs. Ahora, igual que en los anteriores, procedo a ocupar la misma fórmula. Sustituyo los términos conocidos, incluyo la cantidad de carga que yo tengo en la operación de valor absoluto, divido entre la cantidad de distancia que existe entre el centro de la carga y el punto de análisis, elevado al cuadrado. Estos son 82 micrómetros. Sustituyo este prefijo por su equivalente en base 10. Este es por 10 o por su factor de multiplicación, que son por 10 a la menos 6 metros, y esto elevado al cuadrado. Y la operación me da un resultado de 9.64 newtons sobre coulomb. Ahora, para el siguiente ejemplo, vamos a tener una cantidad de carga mayor. Ahora va a ser el doble. Son 90 electrones en vez de 45 que previamente vimos. Y ponemos o buscamos un punto de análisis exactamente igual a 82 micrómetros. Defino otra vez la dirección del campo eléctrico respecto a esta carga y sustituyo, más bien convierto estos 90 electrones en coulombs, de la misma manera que lo hicimos previamente. Esto me da una cantidad de carga de 14.4 por 10 a la menos 18 coulombs, que son menos 14.4 attocoulombs. Entonces, debo ocupar la misma fórmula. Noten aquí, se me pasó un poquito, pero creo que es un poco obvio que al estar dentro de estas barras de valor absoluto, no importa la polaridad de la carga que yo tenga aquí. Siempre me va a entregar un valor neto. Esto es positivo, independientemente de la cantidad de carga. Pero yo establezco la dirección dependiendo de la cantidad de la carga y del punto de análisis. Y esto me da un valor de 19.28 newtons sobre coulomb. Noten aquí que al aumentar la cantidad de carga al doble, la intensidad de campo
aumenta al doble, siempre y cuando respetemos la misma distancia. Esto es porque en la operación esta cantidad de carga está haciendo una labor simple, una labor de multiplicación. Entonces, no, si lo aumento al doble, esta cantidad de campo, con las mismas demás condiciones, esta intensidad de campo eléctrico aumenta al doble. Ahora, yo únicamente de estas ecuaciones, de esta fórmula, perdón, obtengo un valor neto, una magnitud del campo eléctrico, que está definido respecto a la distancia al centro de la carga. Si yo tengo este punto a 82 micrómetros, me va a dar esta intensidad de campo, con esta de cantidad de carga al centro. Y al ser una carga negativa, esta carga negativa, para este punto, indica que la dirección de campo eléctrico va hacia el centro. Pero para aplicaciones, yo le tengo que asignar la dirección. Es distinto tenerlo de este lado a ponerlo a 82 micrómetros igual, pero de este lado. Si se dan cuenta, si lo tuviéramos desde esta otra perspectiva, la dirección de campo iría, respetando la misma polaridad de la carga, iría en dirección hacia la derecha, pero viéndola de este lado, va hacia la izquierda. Entonces, depende del punto en el que yo esté analizando o del punto de análisis, yo voy a tener una diferente dirección de esta intensidad de campo eléctrico. Entonces, la fórmula como tal no me entrega la dirección, sino que yo se la asigno respecto a mi sistema de referencia. Hasta aquí voy a dejar este video, chicos. Cualquier duda, ya saben que me la pueden hacer a través de la plataforma de Classroom o a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su atención.